a discutir ahora el periodo que va de 1795 a 1821, desde finales del siglo XVIII y los primeros 20 años del siglo XIX. Tenemos que para finales del siglo XVIII había dos colonias en la isla de Santo Domingo, una colonia francesa y una colonia española. Sin embargo, se da la unificación de la isla por el Tratado de Basilea. Con ese Tratado de Basilea, en 1795, la isla completa pasa a ser de dominio francés, porque España cede a Francia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Pero eso no se ejecutó hasta 1801 con Toussaint. Los franceses, el gobierno francés no mandó ningún gobernador a esta parte de la isla. Vamos a ver ahora la secuencia de abolición de esclavitud y reimplantación de esclavitud a inicios del siglo XIX. Primero tenemos el gobierno de Toussaint de 1801 a 1802, donde se realiza la abolición de la esclavitud. Luego viene el dominio francés sobre la parte oriental de 1802 a 1808, donde de nuevo se reimplanta la esclavitud. Viene una guerra de 1808 a 1809 de liberación antifrancesa contra los franceses, y esa es la guerra que se conoce como la Guerra de la Reconquista. Luego viene otro periodo colonial español que se denomina España Boba, que va de 1809 a 1821, donde la esclavitud se mantiene. En 1821, Núñez de Cáceres proclama lo que se conoce como la independencia efímera, y también hay esclavitud en ese periodo. Vamos a ver ahora el periodo de 1801 a 1802. Es el gobierno de Toussaint Louverture. Bajo el amparo del Tratado de Basilea, Toussaint, que es jefe de la parte francesa de la colonia francesa, unifica la isla. Esa unificación de la isla trae como consecuencia la abolición de la esclavitud, porque la esclavitud se había abolido en la parte occidental de la isla. Y se implanta un nuevo sistema de producción. Además de eso, se decreta la Constitución de 1801. El régimen louverturiano consistía en que se repartían las ganancias. La mitad de las ganancias eran para el gobierno, una cuarta parte para los dueños de las unidades productivas y una cuarta parte para los antiguos esclavos, que ahora se van a llamar cultivadores. Hay defensores y opositores a ese sistema. Entre los defensores están los cultivadores de tabaco, campesinos del Cibao, los esclavos de las plantaciones, que ya dejaban de ser esclavos y tenían una parte de las ganancias, y los esclavos de los hatos, aunque no todos estaban de acuerdo. Entre los opositores tenemos a los esclavistas, que claro, no querían repartir las ganancias de sus unidades productivas, ni mucho menos reconocer la abolición de la esclavitud. Y la Iglesia Católica, que también estaba en contra de la abolición de la esclavitud y a favor de los esclavistas. En 1802, Napoleón Bonaparte, que está gobernando Francia, envía un ejército a controlar la isla. Quiere someter a los antiguos esclavos dirigidos por Toussaint Louverture, porque no está de acuerdo con la abolición de la esclavitud ni con la autonomía que tenía Toussaint al interno de la isla. De 1802 a 1804, en la parte oeste de la isla, en la parte occidental de la isla, hay una revolución y se proclama la independencia de Saint-Domingue. Es una lucha entre el ejército francés y los antiguos esclavos bajo el mando de Jean-Jacques Dessalines. En 1804 se proclama la independencia de Haití. Ya deja de ser colonia francesa para convertirse en una república independiente. De 1802 a 1804, en la parte este, en la parte oriental de la isla, tenemos que es colonia francesa bajo el general Querbesot. Hay un dominio sobre toda la parte oriental de la isla, un dominio francés, donde se reimplanta la esclavitud. Recuerden que Toussaint la había abolido en 1801. En 1804, cuando se retira el ejército francés de la isla,
todos los oficiales y los soldados franceses se van de la isla, menos Jean-Louis Ferrand y sus tropas que se quedan. Entonces, de 1804 a 1809, en la parte este de la isla, está el gobierno de Jean-Louis Ferrand. Ahí hay mantenimiento de la esclavitud, hay un fomento de las plantaciones y exportaciones de maderas preciosas. Entonces, todavía seguimos como colonia francesa. En 1805, Jean-Louis Ferrand da un decreto en que autoriza a los habitantes de la parte este a tomar los sublevados, es decir, a los ciudadanos de la República de Haití, capturarlos y hacerlos prisioneros. Y esos prisioneros pasan a ser propiedad de sus captores, o sea, que los pueden capturar para someterlos a la esclavitud. Entonces, él dice que los niños de 10 a 12 años se deben quedar en la colonia y los otros pueden ser vendidos. Los niños mayores de 14 años y las niñas de 12 a 14 años tienen que ser vendidas. Entonces, con este decreto, él autoriza a que se penetre el territorio de la República de Haití y se capturen personas para someterlo a la esclavitud. Esto provoca que Dessalines intente desalojar a los franceses de la parte este de la isla. Entonces, nosotros vamos a ver que la historia oficial habla de que en 1805 hubo un degüello en Moca. Ustedes deben leer ese material, El degüello de Moca, por Héctor Martínez, para ver qué plantea él en relación a ese degüello de Moca. Ahí, en ese momento en que Dessalines está sitiando la ciudad de Santo Domingo, luego de penetrar con sus tropas, se dice que es el origen del baile carabiné. Es un baile tradicional dominicano que solamente ya se usa en los bailes folclóricos, pero fue muy, muy popular en ese siglo XIX. De 1808 a 1809 tenemos que hay una guerra contra los franceses para expulsar los franceses de la parte oriental de la isla. En esa guerra participan dos grupos diferentes, el dirigido por Ciriaco Ramírez en el sur y el dirigido por Juan Sánchez Ramírez en el este. Ellos dos están en contra de los franceses y logran expulsar a los franceses. De 1809 a 1821 se vuelve a la colonia española. En ese momento hay crisis económica y hay luchas políticas. Ese periodo se conoce con el nombre de España boba. La situación económica es que hay decadencia de la esclavitud, pocas exportaciones y no llega el situado. Por eso es que hay crisis económica, porque no hay cómo producir, porque hay pocos esclavos, no hay cómo comprar esclavos, hay pocas exportaciones y el situado no llega. Ese dinero que era enviado de México y de Venezuela para solventar los gastos de la burocracia civil y militar. ¿Qué pasa? En esas dos regiones están luchando contra los españoles para obtener su independencia y no le van a pagar impuestos a España. Por lo tanto, ese situado no llega aquí. La situación política es que hay muchas conspiraciones para cambiar la situación. Cuando hay una situación de crisis económica, las personas no están muy contentas. Por lo tanto, surgen conspiraciones para ver cómo se sale de ese dominio colonial. Está la revolución de los italianos, por ejemplo, la conspiración de Don Fermín, que ambos movimientos buscaban la independencia de la parte este de la isla. También se da una rebelión de esclavos conocido como la rebelión de Mojarrán Mendoza. Los esclavos de esas zonas se sublevan contra la esclavitud. Lo que quieren es la abolición de la esclavitud. En 1821, debido a la situación que se presentaba en ese periodo de la España boba, José Núñez de Cáceres proclama la independencia de España, pero no realiza la abolición de la esclavitud. Entonces, él mantiene la división de la población igual que en la época colonial española, en que había ciudadanos,
libertos y esclavos, en que los derechos políticos solamente los tenían los que poseían bienes, o sea, los ciudadanos. Y para ser ciudadano se requería poseer bienes. Si tú no tenías bienes, tú no podías ser ciudadano. Y por consiguiente no tenía derechos políticos. Los libertos eran vedados de poseer tierra, por lo tanto no podían ser ciudadanos. Y los esclavos eran propiedad privada, no se les reconocía ningún derecho, eran mercancías, cosas. Como consecuencia de esas medidas que tomó Núñez de Cáceres, el batallón de Pardos y Morenos y su comandante Pablo Alí les retira el apoyo. Ese batallón lo había apoyado para sacar las autoridades españolas y proclamar la independencia del Estado independiente del Haití español, como se llamaba. Entonces, debido a esas medidas, ese batallón les retira el apoyo y también perdió apoyo de amplias capas de la población que querían tener derechos políticos.